Muy buenos días, queridos estudiantes de sexto grado. Hoy día, lunes 19 de julio, les saludo pues para poder ya culminar esta semana con nuestra quinta experiencia de aprendizaje. Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. El día de hoy vamos a desarrollar el área de personal social, el tema titulado Aprendo a buscar y recoger información en fuentes confiables para comprender el problema de mi comunidad. Bien, el propósito del aprendizaje de la actividad de hoy es pues identificar qué conocimientos y conceptos tenemos sobre el problema de nuestra comunidad, recoger información sobre la problemática en diversas fuentes, escritas, orales, materiales, entre otros, y procesarlo mediante la elaboración de un organizador de información. Bien, durante el desarrollo de la actividad, tienes aquí estos criterios para poder evaluar tus aprendizajes. Bien, para iniciar la actividad, recuerda, ¿no? Ahora que ya has definido tu problema, el problema de tu comunidad, ¿no? ¿Recuerdan? La semana anterior, el día lunes, ¿no? Identificaste un problema de tu comunidad, ya sea un problema del aspecto económico, o aspecto cultural, social, o aspecto ambiental, ¿verdad? Entonces tienes tu esquema del árbol del problema, lo tienes allí como evidencia. Entonces, el día de hoy tendrás la oportunidad de recoger información confiable en diferentes fuentes para organizarla y poder explicar sus causas, las causas de ese problema, ya también las consecuencias que son los efectos, y lo que te permitirá también fortalecerte a ti como una peruana o peruano que aporta y construye desde donde se encuentra, desde tu casa, desde tu familia, desde tu comunidad. Entonces, es importante que empieces a conocer ese problema. Bien, el primer paso para que conozcas ese problema, pues, es responder estas siguientes preguntas a través de tu cuaderno, en tu cuaderno, ¿ok? Primera pregunta. ¿Qué conozco del problema seleccionado de mi comunidad? Ojo, el problema ya lo tienes seleccionado en tu árbol del problema. Ya no vas a seleccionar otro, ya lo tienes. Entonces, ¿qué conoces de ese problema seleccionado? A ver, describe aquí brevemente. Número 2. ¿Cuáles son los conceptos o palabras claves que se relacionan con ese problema que tú ya habías seleccionado? Para responder la segunda pregunta, completa este cuadro, ¿no? Anota el problema que has identificado, ¿no? Que ya lo tienes en tu esquema de árbol. Después, reconoce pues aquí algunos conceptos, palabras claves que se relacionen con ese problema. Por ejemplo, si has desarrollado un problema tipo ambiental, de aspecto ambiental, de repente palabras claves puede ser la contaminación, o puede ser agua, quizás reciclaje, o de repente basura, ¿no? Palabras claves que identifiques en el problema. Y también acá define cuáles son los conceptos que conoces, ¿ya? Que conoces del problema, palabras que ya conoces. ¿Y cuáles son los conceptos que necesitas conocer? De repente hay algunas palabras, conceptos relacionados con tu problema que aún no conoces. Entonces tienes que anotarlo aquí en esta columna para que de tal manera que puedas orientarte de qué vas a investigar. ¿Qué vas a investigar? ¿No? De acuerdo a lo que no conoces, de acuerdo a ello vas a establecer pues las fuentes confiables para que puedas investigar. Ahora sí, el segundo paso es que organices e inicies tu búsqueda de información. ¿Dónde? En fuentes materiales en un primer momento. Puede ser a través de una exploración o manipulación de objetos, como por ejemplo de los billetes o monedas, que son objetos, ¿verdad? Fuentes materiales. Algunos de ustedes describieron el problema de la subida de los precios por el costo del dólar que se ha elevado actualmente, ¿no? Que es un problema económico de repente. Entonces puedes ir viendo, ¿no? A cuánto vale un dólar en soles, etcétera, ¿verdad? Entonces vas a consultar en fuentes materiales como son los billetes, ¿ya? Pero también puedes utilizar fuentes orales como testimonios o de repente
Entrevistas, ¿no? En caso de que haya sido tu problema seleccionado, problema económico, has entrevistado quizás a la mamá, a tu abuela que va al mercado, cómo están los precios, y ella te ha comentado, ¿verdad? O quizás es un problema ambiental, también has conversado con alguna persona que conoce ese problema ambiental que tú has identificado. Le tienes testimonios, entonces, y puedes hacer una entrevista a alguien que conozca sobre ese problema, ¿ya? Y también puedes consultar en fuentes escritas, usualmente los diarios o periódicos, ¿verdad? Las que te informan de los problemas que tú has identificado comúnmente, ¿no? Sobre contaminación, sobre la subida de los precios. En los periódicos estaba día a día, pero también puedes utilizar libros para consultar u otras revistas de repente, ¿no? Y por supuesto también pues las fuentes que son las imágenes, ¿no? Las fotografías o páginas web de instituciones reconocidas en el caso de internet, o también fuentes como videos de repente de YouTube o de otra aplicación, ¿no? De otra plataforma. Entonces, consulta en todas las fuentes posibles, ya sean fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas, fuentes visuales o fuentes audiovisuales. Entonces, ¿para qué? Para que puedas buscar información sobre el problema que tú habías seleccionado. ¿Ya? ¿Y qué vas a hacer después? Recolectar la información necesaria para que puedas dar explicación a las causas y consecuencias del problema que has seleccionado de tu comunidad. ¿Ya? Vas a explicar las causas y las consecuencias ampliamente. Si bien ya lo tienes identificado cuáles son las causas y consecuencias en tu árbol del problema, ahora la vas a explicar según toda esta fuente de información que has utilizado. ¿Qué más? Selecciona la información más importante, no toda, obviamente, no, la más importante que te va a ayudar a describir el problema de tu comunidad en el siguiente esquema. Hay un esquema que vas a realizar después de informarte en todas las fuentes posibles para que puedas describir el problema de tu comunidad. Bien, ahora sí, completa este organizador de información después de haber investigado, consultado fuentes confiables diversas, ya sean orales, materiales o escritas, visuales o audiovisuales, y vas a completar este organizador visual, ya, con toda la información que tengas. Anota nuevamente el problema aquí, como si fuera un título, ¿verdad? Y luego haz una descripción breve del problema con toda la información que tienes. Describe en qué consiste ese problema. ¿Ya? Las causas del problema también explícalo aquí ampliamente, ¿no? Si, por ejemplo, dijiste que una de las causas del problema, para el problema, supongamos, de que tus vecinos dejan la basura en las calles, era un problema común entre ustedes, ¿no? Entre su comunidad. Entonces, una causa, por ejemplo, que habías mencionado, que sea que ellos lo hacen por falta de cultura, falta de información o falta de conciencia ambiental. Es una causa. Ya, explica la causa. Esa falta de conciencia ambiental, ¿a qué se deberá? Explícalo según la información que tengas, ¿no? Quizás se deba, pues, a que las personas no se informan o saben información, tienen información sobre el cuidado del ambiente, pero simplemente son irresponsables, o quizás como no hay una multa o no hay observación de parte de las autoridades. ¿De qué manera, no? Entonces, según lo que has investigado, aquí explica las causas que tienes identificado ya de tu problema. De igual manera explica las consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, de botar las basuras en las calles, pues mencionaste como primera consecuencia que puede contaminar el aire y eso trae como consecuencia, pues, enfermedades respiratorias. Y explica sobre esas enfermedades respiratorias, exactamente a qué enfermedades respiratorias te refieres o de qué manera puede afectar las vías respiratorias. Muy bien. Entonces, de esa manera tú estás sintetizando aquí, resumiendo toda la información y explicando pues a detalle el problema que tienes identificado de tu comunidad, y de esa manera pues vas a saber qué hacer, qué solución darle, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, para finalizar tu trabajo del día de hoy, responde a estas dos preguntas de reflexión de la actividad a través de un audio. La primera pregunta: ¿en qué fuentes confiables buscaste información para conocer el problema de tu comunidad? Precisa qué fuentes has utilizado, fuentes escritas, si son escritas cuáles son, si son orales cuáles son, y si son de repente materiales cuáles son, ¿no? De repente has utilizado de todas las fuentes, pero exactamente cuáles, explícalo, ¿ya? Y número 2, ¿qué dificultades tuviste mientras estabas buscando fuentes de información, desarrollando el esquema, etcétera, ¿no? ¿Y cómo superaste esas dificultades? Bien.
Excelentes aprendizajes del día de hoy. Continuamos esta semana con reto también de las evaluaciones. Mucha atención, chicos, y a esforzarse.